La noche estaba quieta y espesa, como la miel que se ha endurecido. París, tras las ventanas, respiraba con pesadez, como si supiera que en esa casa no moría solo una mujer, sino la última esperanza de alguien. Charles estaba sentado junto a la cama, sin apartar la mirada de Marie. La luz de las velas temblaba, proyectando sombras sobre su rostro, demacrado, pálido, marcado por la enfermedad. Pero para él seguía siendo la mujer más hermosa del mundo. Rompió el frágil sobre de papel, vertió el polvo blanco como vino en una copa y se quedó mirando cómo se disolvía en el líquido tibio. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de impotencia. Él, académico respetado, cercano a la corte, hombre de razón y de leyes, se veía ahora pequeño e inútil ante ese mal oscuro y pegajoso que cada día le robaba a su amada. María abrió los ojos con esfuerzo. Charles acercó la copa a sus labios. Ella asintió apenas, como diciendo, «Confío en ti». Bebió un sorbo, otro, y nada más. Se durmió en silencio. Él siguió sosteniendo su mano. «Falta poco», susurró, apoyando la frente en sus dedos. «Descansa, mi niña, estoy aquí, estoy contigo». El cuerpo bajo la manta quedó inmóvil, la respiración casi imperceptible, tan callado que se oía el goteo del agua en el barreño preparado para las compresas. Ella se estaba muriendo, de forma terrible, lenta, no como en los cuentos donde todo se decide con un golpe de espada o un sorbo de veneno, sino de verdad, con fiebre, debilidad, delirio ardiente y lágrimas teñidas de sangre, viruela natural. Dos palabras que helaban la sangre a cualquiera que hubiera visto cómo borraba la belleza de un rostro y la vida de unos ojos. Los médicos no tenían remedio ni consuelo, solo aquel polvo para dormir, un gesto débil de piedad. Charles pagó con oro, rezó, imploró a la razón, a la ciencia, a Dios, a su memoria. Pero ella, su joven esposa, su princesa encantada, se estaba yendo y nadie podía retenerla. Él solo podía mirar cómo, en la copa, se disolvía lentamente la esperanza, torpe entre la galantería. Charles Perrault tenía 44 años, una edad en la que los hombres de su posición ya solían tener familia, herederos y una vida tranquila. Pero él seguía solo, torpe, callado y, a simple vista, nada heroico. No llevaba puños de encaje hasta el codo, no cruzaba la pierna con la gracia de un bailarín, no lanzaba cumplidos con destreza, como lo hacía cualquier cortesano en la corte de Luis XIV. Allí donde reinaban los perfumes, los abanicos, las sonrisas con doble sentido y las miradas insinuantes, Charles se sentía incómodo, como si hubiera entrado por error en un sueño ajeno. La corte era para él un teatro, y él, un actor relegado siempre a papeles secundarios, sin un solo aplauso. Era un hombre de trabajo, inteligente, constante, brillante, pero solo en el papel. Servía bajo Jean-Baptiste Colbert, ministro de Finanzas. Dirigía las obras reales, ocupaba un asiento en la Academia de Inscripciones y Bellas Letras, conocía la poesía clásica de memoria y podía discutir sobre Virgilio hasta el amanecer, pero bastaba que apareciera una mujer y perdía el habla, apartaba la mirada, confundía las palabras, se sonrojaba hasta la raíz del cabello. Con las damas se comportaba como si acercarse a ellas fuera un acto sagrado que requería un permiso especial. Alguien, en broma, comentó una vez: «A Perrault le empieza la migraña en cuanto ve un corsé». Sin embargo, un día entendió que no podía seguir solo. La edad avanzaba, sus hermanos ya estaban casados, y las conversaciones sobre herederos empezaban a escucharse no solo en las comidas familiares, sino también en los pasillos del poder. A su edad, no tener descendencia era casi indecoroso.
Durante meses reflexionó, habló con amigos, observó a las hijas de familias nobles, evaluó tanto el dote como el apellido. Y, de pronto, tomó una decisión inesperada, como si fuera el corazón quien hablara. Se llamaba Marie Guichon, hija del tesorero real, joven, discreta y distinta de esas muñecas coquetas que reían detrás de un abanico. Tenía 18 años, casi 3 décadas menos que Charles. Recordó siempre su primer encuentro. La sala estaba fresca, con aroma a agua de rosas. Ella estaba sentada junto a la ventana, la cabeza levemente inclinada. Cuando él entró, Marie se levantó, lo miró directamente, sin afectación, y dijo en voz baja: «Nunca le traicionaré. Nunca le seré infiel». Sintió que la garganta se le cerraba, no por timidez, por otra cosa, como si, de repente, frente a él estuviera alguien que no reiría de él, ni coquetearía, ni jugaría. Alguien que estaría a su lado. Y entonces Charles entendió. No era el dote, era el destino. El dote y el amor. Al principio, Charles Perrault veía el matrimonio con frialdad, casi como un cálculo de cuentas. Era un hombre práctico, formado en la disciplina del servicio real y en la costumbre de medirlo todo. Primero miraba la familia, la fortuna, las conexiones y, por supuesto, el dote. El matrimonio, decían todos a su alrededor, era un deber hacia la familia, hacia el nombre, hacia el Estado. El amor era algo incierto, poco útil. En cambio, el oro y la posición eran garantías seguras. Marie Guichon cumplía con todos los requisitos. Hija del tesorero real, con un dote respetable, sin escándalos en la familia, discreta, educada. Todo encajaba. Pero un día ella le tomó la mano, sin coquetería, sin juegos de salón, simplemente, con un gesto cálido y tranquilo, como si dijera: «Estoy aquí». Su mano era ligera, fresca, casi infantil, y en sus ojos había algo que él no supo explicar. No había seducción, había pureza. Entonces, dentro de Charles, algo se rompió, como si alguien le quitara la pesada capa de funcionario y de pronto quedara él, solo un hombre común, sorprendido, con el corazón latiendo hasta hacerle temblar los dedos. «Ya, eres mi princesa encantada», susurró, olvidando su edad y las normas. «Y yo soy un viejo mago que te ha encontrado en el bosque de la vida». Se enamoró, no con prudencia, no con la calma propia de sus años, sino como un joven, a ciegas, con entusiasmo, con esa fiebre dulce y dolorosa de quien escucha por primera vez la voz de la primavera. Le escribía notas, ingenuas, apasionadas, con pequeños dibujos en las esquinas. Le enviaba regalos, cintas, libros, flores, incluso un perrito de porcelana que Marie guardó siempre en su tocador. Visitaba sastres y joyeros buscando lo mejor para ella. El hombre torpe entre mujeres se volvió tierno, ingenioso, casi poético. Marie fue para él un regalo del destino. No pedía nada. No coqueteaba, no hacía escenas. Simplemente estaba. Estaba en casa cuando él volvía de las reuniones. Estaba cuando enfermaba, cuando se ponía nervioso, cuando el cansancio lo vencía. Le planchaba las camisas, quitaba las manchas de tinta de los puños y cada mañana le preguntaba: «¿Ha dormido bien, Charles?». No se metía en sus asuntos, no discutía, no le daba lecciones. Él sentía que su silencio no era vacío, sino confianza, y su mirada tenía esa suavidad por la que un hombre puede cometer locuras. En 6 años tuvieron 4 hijos, y cada vez que se quedaba de pie junto a una cuna, Charles miraba el cuerpecito dormido y pensaba: ¿es posible que todo esto sea mío? Esas manos, ese olor, ese pequeño pedazo de vida. ¿Y ella, Marie, también es mía? No estaba acostumbrado a la felicidad, le daba miedo.
Le parecía demasiado frágil, demasiado imposible para un hombre como él, sencillo, solitario, con la cabeza llena de cifras y versos latinos, pero en aquella calma, en el calor del hogar, en la risa de sus hijos y en la voz suave de su esposa, entendió por primera vez lo que significaba vivir. Y empezó a cuidar de aquello como de un cuento que temes despertar con una palabra imprudente, cuando llega la enfermedad. Ocurrió de repente, como un golpe por la espalda, como una ráfaga de aire frío en una casa cálida. Al principio, Marie solo estaba cansada. Decía, «Quizá me he agotado demasiado». Tenía un leve escalofrío, se acostaba temprano, rechazaba los paseos. Charles no se preocupó. La primavera era caprichosa y, en las mujeres jóvenes, el cuerpo a veces reacciona así a los cambios de clima. Pero al tercer día tuvo fiebre, alta, obstinada, con un calor que quemaba, como un carbón encendido bajo la piel. Después aparecieron las manchas, primero pálidas, rosadas, luego rojas, dolorosas, como si algo hirviera bajo la piel. El médico llegó con prisa, guardó silencio, la examinó, entrecerró los ojos, tomó su pulso con cuidado. Luego apartó a Charles y dijo, en voz baja, una sola palabra. «Viruela». Esa palabra cayó como una piedra, no solo sobre el corazón, sino sobre toda la casa, sobre las paredes, los espejos, las cortinas. Incluso el aire se volvió distinto, más pesado, más denso, más inquietante. Charles palideció. Sabía lo que significaba. Había visto cómo se llevaban a las hijas de familias ricas y cómo solo volvían los ataúdes. La viruela no elegía. Atacaba a las más bellas y, sobre todo, a las jóvenes. Se agitó, empezó a escribir cartas, envió mensajeros, exigió a los mejores médicos de la capital, ofreció cualquier precio, llamó a boticarios, curanderos, incluso a un monje famoso por rezar por los casos sin esperanza. Mientras tanto, Marie se consumía. Cada día la quemaba por dentro. Su rostro se hinchó, sus ojos se cerraron, sus labios se agrietaron. La piel se cubrió de sarpullidos, llagas y costras de dolor, y aún así, él la veía como su princesa. Buscaba en su rostro algún rasgo familiar, le acariciaba el cabello, que caía a mechones, y susurraba, «Eres la más hermosa, eres fuerte, estoy aquí». Le leía en voz alta, poemas olvidados, pasajes de Plutarco, incluso sus propias notas. La voz le temblaba, pero no se detenía. María apenas respondía. Solo a veces sonreía débilmente y estiraba la mano hacia él. «Cuéntame del gato», susurró un día, «del que llevaba botas», y él contaba, con una risa ahogada, con tono de niño, inventando palabras cuando las olvidaba. Pero llegó un día en que Marie gritó, de dolor, porque ya no podía soportarlo. No era la voz de una mujer, era un lamento arrancado desde lo más profundo. Entonces los médicos se miraron entre sí. Uno se acercó a Charles y, con suavidad, casi con afecto paternal, le dijo, «Señor Perrault, su cuerpo se apaga. Hora tras hora. Podemos aliviarla, pero puede que no despierte». Charles guardó silencio. Sus ojos estaban secos, su rostro inmóvil. Solo asintió, porque amar no es solo sostener la mano en vida, también es saber soltarla cuando el dolor es más grande que el amor. La despedida. Aquella noche todo estaba extrañamente silencioso. En la casa donde hasta hace poco sonaban las risas de los niños, el susurro de las faldas de las sirvientas y el murmullo de las páginas, ahora reinaba un silencio denso, aplastante. Ni la escalera crujió, ni el fuego de la chimenea osó chisporrotear con fuerza, como si también guardara un respeto temeroso. Charles estaba sentado junto a su cama. A sus pies, un cuenco con agua tibia. Sobre la mesa, una copa
y, al lado, un sobre de papel con el polvo. Tardó mucho en abrirlo, los dedos le temblaban. Los pensamientos se mezclaban como en un sueño febril. Luego la miró. Ella yacía allí, respirando con dificultad, agotada, pálida, consumida, como si la enfermedad hubiera quemado en ella todo lo vivo, dejando solo una frágil envoltura. Pero incluso en esa frágil figura él veía a la misma, su Marie, su princesa. Abrió el sobre, dejó caer el fino polvo blanco en la copa, añadió agua, removió despacio. El líquido se enturbiaba poco a poco, como un amanecer que no quiere llegar. Acercó la copa a sus labios. Ella se movió apenas, como si lo reconociera. Él le acarició la mejilla. «Es solo para dormir. Descansarás un poco. Estoy aquí, Marie. Estoy contigo». Ella bebió un sorbo, otro. Luego suspiró suavemente, casi aliviada, y cerró los ojos. Su rostro se relajó, los labios temblaron un instante, como si quisiera decir algo, pero ya no pudo. Él sostuvo su mano hasta que se volvió pesada, la miró hasta que la respiración se desvaneció en el aire. No hubo suspiro, no hubo sobresalto, solo silencio, un silencio grande, infinito, como después del último acorde. No gritó, no dejó caer la copa, no cayó de rodillas, simplemente se levantó. La besó en la frente fría, con ternura, casi como el día de su boda, y caminó lentamente hacia la ventana. Afuera, la noche comenzaba. En los tejados se posaba la neblina temprana. La luna subía al cielo, como una vela encendida por alguien allá arriba para que él no quedara en completa oscuridad. Charles miró por la ventana mucho tiempo, en silencio, con la mirada vacía, dentro de él, como si hubieran apagado todos los sonidos y todas las palabras. «Tú eras la luz», susurró al fin, «y ahora solo me queda la sombra». Y se quedó así, de pie, hasta el amanecer, cuando el primer rayo de sol tocó el cristal helado. Cuentos en lugar de oraciones. Después del funeral de Marie, todo cambió. La casa, antes llena de vida, de sonidos, del aroma a pan recién hecho y de las risas de los niños, se volvió fría. Las cortinas quedaron corridas durante días, las velas se apagaron y nadie las reemplazó. Las flores en los jarrones se marchitaron. Charles vagaba por las habitaciones como un extraño. Sentía que el aire ya no se movía, que el reloj en la pared marcaba las horas más fuerte, como si se burlara. El tiempo sigue, y ella no volverá. No comía, apenas dormía, no respondía a las cartas, rechazaba las invitaciones al palacio, las recepciones, las reuniones, incluso las citas con sus colegas de la academia. Ellos se miraban con preocupación y murmuraban: «Perrault se ha encerrado por completo». Y era cierto, se había aislado, pero no del todo. Lo mantenían en pie sus hijos. Cada noche, cuando los sirvientes llevaban las tazas de leche a la habitación infantil, él subía las escaleras. Allí lo esperaban unos ojitos brillantes, llenos de esperanza. «Papá volverá a contarnos un cuento». Se sentaba al borde de la cama y comenzaba en voz baja, con lo que recordaba de su infancia. «Cuando yo era pequeño, mi vieja nodriza me contaba una historia sobre una niña que perdió su zapatilla. Los niños quedaban inmóviles, no interrumpían, solo lo miraban, con los ojos muy abiertos, mientras él hablaba en voz baja, casi en susurros, como si temiera ahuyentar la magia. Pero Charles apenas recordaba aquellas historias. En su memoria quedaban solo fragmentos, imágenes sueltas, así que inventaba, unía piezas, cambiaba motivos, añadía detalles. En su cabeza, como en el taller de un viejo encuadernador, nacían nuevos relatos. La joven pobre cuya bondad le trae una carroza mágica y un baile, la princesa dormida que un día despertará con un beso de amor. El gato astuto que hace pasar a su amo por marqués,
la niña con la cesta camino de la casa de su abuela, mientras el lobo la sigue entre los árboles. Con cada noche las historias crecían, se volvían más largas, más ricas, más vivas. «Papá, escríbelas», rogaban sus hijos, «o se te olvidarán». Él sonreía y se excusaba. «No vale la pena escribir esto, son tonterías, cuentos de niños». Era académico, miembro de asambleas oficiales, autor de textos serios y discursos solemnes. Un hombre mayor, respetado. ¿Y ahora? ¿Cuentecitos? Pero, en el fondo, sabía la verdad. En esas historias estaba todo lo que quedaba de ella, de Marie, su ternura, su bondad, su mirada, porque Cenicienta era ella, y la Bella Durmiente también, y cada princesa que salía de sus labios era ella, la mujer amada, perdida para siempre, pero viva en aquellas palabras sencillas que contaba a sus hijos, hasta que, una noche, no pudo resistir más. Se sentó a la mesa, extendió el papel, mojó la pluma en tinta y escribió despacio la primera frase. «Il était une fois», érase una vez. Y esa noche, por primera vez desde su muerte, volvió a sentir calor, no físico, del alma, como si Marie invisible se acercara, le tocara el hombro y le susurrara: «Cuéntales sobre mí, pero cuéntalo bonito, Madre Oca y la sociedad». En 1697, cuando Francia brillaba con teatros, mascaradas y decretos reales, apareció un pequeño libro, sin portada lujosa, sin escudos imperiales. Solo un título sencillo: Cuentos de Madre Oca. En la portada, el nombre de Pierre Perrault, un muchacho que aún no había terminado el liceo, pero era solo un nombre. El verdadero autor era su padre, Charles. Él se había resistido mucho. Le parecía poco serio, inapropiado, un académico, filósofo, funcionario del Estado, convertido en cuentista. Él, autor de poemas sobre el progreso, participante en debates intelectuales, miembro de la academia, firmar historias sobre zapatillas, un gato y una calabaza. No. Mejor que fuera su hijo, así sería más seguro y más decoroso. Pero esos cuentos no eran simples invenciones para dormir a los niños, eran mucho más honestos y profundos de lo que imaginaban quienes hojeaban el libro por curiosidad. En ellos estaba toda Francia, la que Charles conocía desde los salones con terciopelo de Versalles, y también la de los caminos polvorientos de los pueblos donde nacían sus personajes. En Perrault, los ogros siempre viven en castillos, están saciados, son ricos y temibles, tienen poder y colmillos, no son monstruos del bosque, sino de los salones aristocráticos, y no devoran niños literalmente, devoran sus destinos, sus voces, su futuro, sus héroes pobres, zapateros, leñadores, campesinos, hijos menores, son los que, con engaños, astucia o un corazón puro, logran escapar de la miseria. En sus cuentos, los humildes resultan más inteligentes que los reyes, más honestos que los nobles y más dignos que quienes llevan oro por derecho de nacimiento. Son ellos los que pierden a sus hijos en el bosque, no por crueldad, por desesperación. No tenemos pan. Esa es la verdadera razón. Perrault lo veía, y no callaba, solo eligió otro idioma. Escribía sobre hadas, pero hablaba de mujeres obligadas a casarse para sobrevivir. Escribía sobre princesas, pero pensaba en huérfanas. Escribía sobre monstruos, y se refería a una sociedad sin espacio para la compasión. Cada cuento terminaba sin un final feliz al estilo de los espectáculos ligeros, sino con una moraleja estricta, casi judicial. Así pues, jóvenes damas, sean prudentes, no confíen en cualquiera que hable con dulzura. El cuento es un cuento, pero la vida es otra cosa. Charles Perrault no solo entretenía, educaba,
Daba lecciones, finas, ocultas, pero claras para quien supiera escuchar. Y por eso sus cuentos de Madre Oca se volvieron inmortales, porque en ellos, bajo el susurro de un manto de fantasía, late el corazón vivo de una época y de un hombre que temía más que nada el dolor, pero aprendió a no hablar de él con palabras que incluso un niño podía entender. Un cuento especial. Entre todas las historias que Charles había contado, inventado o escrito, había una que destacaba, especial, silenciosa, suave, como si no estuviera escrita con tinta, sino con lágrimas y recuerdos, La Bella Durmiente. No era una adaptación de un relato popular, no era una vieja fábula escuchada de labios de su nodriza en la infancia. No, llegó a él una noche entera, como una visión. Primero, la imagen, una joven tendida en silencio, como una sombra luminosa. Después, un sueño tan profundo que hasta la muerte se inclinaba ante él. Y al final, un beso, único, el único capaz de devolver la vida. La escribió con la mano temblorosa. Las páginas se empapaban de una pena que nunca decía en voz alta. Y solo en ese cuento, entre espinas y muros encantados, se permitió decir lo que no se atrevía ni en sus diarios, ni en sus cartas, ni siquiera en sus oraciones. Porque la Bella Durmiente era Marie, la que se quedó dormida una vez entre sus brazos y nunca volvió a abrir los ojos, la que él seguía viendo cada noche, con solo cerrar los suyos. No ha muerto, susurraba, mirando al techo de su dormitorio vacío. Solo está dormida, en otro tiempo, en otro mundo. Creo que el amor la despertará y volverá a reír, como entonces cuando dejaba caer las manzanas en el jardín. Nunca lo contó, ni a sus hijos, ni a sus amigos más cercanos. Seguía siendo el mismo, serio, tranquilo, contenido, pero cada vez que leía o escuchaba palabras sobre una princesa en un sueño encantado, en sus ojos aparecía una ternura dolorosa que solo se veía un instante. No buscó el sentido del milagro, él mismo lo había creado, regaló al mundo un cuento y a sí mismo un consuelo. Porque si existe siquiera una pequeña posibilidad de que un beso de amor venza al tiempo y a la muerte, entonces tal vez aún puedan encontrarse, allí, más allá de la frontera del sueño. Epílogo. Hoy, el nombre de Charles Perrault se escucha en todo el mundo. Sus cuentos se leen a los niños antes de dormir, se llevan al teatro, se convierten en ópera, en ballet, en dibujos animados. Cenicienta y la Bella Durmiente son símbolos de la infancia. Las conocen incluso quienes no han oído jamás quién fue Perrault. Se convirtió, casi por casualidad, en el padre del cuento literario, el primero que transformó la tradición oral en un arte escrito. Pero pocos recuerdan el precio que pagó por ello. Detrás de cada historia, de cada motivo mágico, de cada final feliz, había dolor, dolor real, íntimo, no fingido, sino vivido hasta la última gota. Detrás de la zapatilla de Cenicienta estaba la imagen de Marie, frágil, luminosa, invisible para el mundo, pero infinitamente amada. En cada princesa que sufría había una sombra de su propia pérdida. No era un cuentista en el sentido habitual, no se sentaba bajo un árbol con un laúd, no contaba chistes ni construía castillos en el aire. Era un hombre adulto, viudo, funcionario, pensador, un hombre que tuvo que atravesar la pérdida y no endurecerse, no cerrarse, sino encontrar la fuerza para dar luz a otros. Los cuentos de Perrault no son solo fantasía, son una forma de hablar de lo más duro, sin asustar. Una manera de recordar que incluso en la oscuridad hay un camino, que incluso un pobre puede vencer a un gigante, que incluso después de la muerte se puede esperar un encuentro, un milagro, un beso,
Y quizá por eso sus historias no suenan como invención. Tienen una entonación especial, suave, pero viva. Como la voz de un padre que lee en la oscuridad, sentado junto a la cama, mientras afuera susurra la noche. Una voz que lo contiene todo: cansancio, ternura, fe, fe en que el amor no termina, ni después de la boda, ni con la pobreza, ni siquiera con la muerte, porque si se cuenta una historia de la forma correcta, se vuelve inmortal, como el propio amor.